Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a explicaros cómo crear un podcast para consumir vosotros. O sea, crear un podcast no para emitirlo, sino para consumirlo y escuchar verdaderamente lo que te interesa, no lo que te cuento yo y lo que te cuentan otros tantos que hacemos podcast. Pero bueno, como puedes escuchar también, antes de comenzar con este tema, dirás, ostras, qué bien suena esto, ¿no? Que Laf, por ejemplo, por Twitter me comentaba que pasaba que esto sonaba tan bien. Bueno, como sabéis, este es el micro, el Q2U, que compré hace aproximadamente año y medio. Y bueno, al final por comodidad siempre acabo grabando desde el móvil. Como habéis oído, muchas veces voy por la calle y además se escucha el viento, que me sale bastante mal. A veces tengo que volver a repetir el podcast porque no suena del todo bien. Bueno, voy a intentar grabar lo máximo posible con el micro siempre que pueda, pero siempre sin perder, entre comillas, esa frescura o nivel de improvisación que voy haciendo con el podcast. O sea, no por ello voy a crear un guión, así que bueno, si digo alguna burrada, pues estar preparados. Y ya os digo, la idea es eso, un poco seguir igual, solo que intentar mejorar un poco la calidad, que ya os digo, tengo el teléfono, mejor dicho, el micro desde hace año y medio, y al final siempre pues acabo grabando desde el teléfono, incluso desde casa, ¿eh? Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de sentarme aquí delante del ordenador con mi Audacity, como os dije en el podcast anterior, con Flatpak. Y bueno, vamos a empezar, que de momento funciona perfecto, ¿eh? Como os dijo en el anterior podcast. Es tan sencillo como encender el ordenador, conectar micro y bueno, comenzar a grabar, ¿eh? También no voy a hacer ningún tipo de edición, así que tal como salga. Pues bien, vamos al tema. Hoy os voy a hablar de cómo crear un podcast personalizado, un podcast que verdaderamente te guste a ti. Bueno, también en el momento de escucharlo quizás habrán cosas que no te gusten, pero bueno, vamos al tema. Vamos a utilizar Pocket. Ya os hablé en podcasts pasados de Pocket, os hablé de Wallaback, también grabé podcast con Fran hablando de Wallaback. Y una de las virtudes que tenía Pocket, aparte de tener ese punto de que es gratuito y bueno, que al final pues no tienes que hacer absolutamente nada, ¿vale? No tienes que montar servidores ni historia, simplemente crear tu cuenta y ya pues compartes todas las publicaciones que encuentres por ahí, todo lo que encuentres por internet, lo compartes y bueno, ahí lo tienes guardado. Como sabéis, antiguamente la función de esta aplicación, y sigue siéndolo, es precisamente eso, el poder leerlo después. Además, os filtra, os limpia mucho el contenido, de manera que no hay publicidad, os sale todo el contenido muy limpio y es agradable a la hora de leer. Además que se puede personalizar para que sea más bonito, con fondo negro, fondo... Ahora esto ya no lo he visto, si está, creo que ahora solo está en blanco y en negro. Antes tenía también otros tonos, así como sepia, un color así amarillento. Bueno, la cuestión era intentar, pues eso, tener una lectura, iba a decir sin distracciones, esto sería más Instapaper, pero bueno, es el compartir un artículo interesante, todo lo que sería el inbox, ¿no? Que utilizaríamos en el GTD, todo aquello que nos interesa lo enviamos allí y después pues lo podemos consultar. Bueno, y el tema del podcast, ¿de qué va esto? Bueno, también hace ya mucho tiempo, yo diría que año y medio, Pocket incluyó en su aplicación la posibilidad de poder escuchar en voz alta todo aquello que compartíais con Pocket. Claro, eso estaba muy bien, porque tal como sucede con los podcasts, pues si estás trabajando, si estás haciendo cosas en casa, pues te pones tus cascos y puedes ir escuchando aquellos artículos que habías compartido con la aplicación Pocket. Pero claro, tenía un punto, digamos, negativo, entre comillas, y era que utilizaba, en el caso de los dispositivos Android, utilizaba la voz de Google. La voz de Google en castellano, bueno, cada vez mejora mucho más, pero no llega al nivel de alta definición. De manera que al final acabas escuchando un poco una voz como robótica, ¿no? Esto pues ha cambiado por completo. Y es que no sé bien desde cuándo, pero no hace mucho. De hecho yo, bueno, llevo una semana y media escuchándolo. Bueno, pues me dio por compartir algún artículo nuevamente, volví a instalar Pocket y bueno, de hecho ya había cambiado un poco la interfaz, la habían modificado un poco, no diré mejorado, es diferente, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, ahora ya utiliza las voces de Alexa. Cada vez que nosotros reproducimos un artículo, Pocket se conecta con los servidores de Amazon y Amazon le devuelve la voz de Alexa. De manera que ese artículo que hemos compartido con Pocket, que tenemos allí en Pocket, podemos escucharlo con la voz de Alexa. Sale una voz, primero el título de ese post te lo dice con una voz femenina y el artículo lo lee una voz masculina. Pero además es una voz, digamos, bastante natural. Una de las cosas negativas que os decía era pues la voz de Google, que al final cuando escuchabas 10 posts ya, pues cuando llegabas ya al cuarto quizás ya
tenías que centrarte mucho porque era muy monótono. Digamos que faltaba de naturalidad, ¿no?, a la hora de leer los posts, cosa que no sucede con la voz de Alexa. A ver, no es una voz perfecta, absoluta, ¿eh? No es una voz de un ser humano, pero sí que da la sensación, es una voz muchísimo más natural. Claro, este es un punto bastante positivo y está muy, muy bien. Por eso os recomiendo instalar Pocket y probarla. A mí la verdad es que me está gustando. Yo lo estoy empezando a utilizar y os digo, hace una semana y media que la instalé. Os puedo decir que llevo pues aproximadamente 4 o 5 días que lo estoy utilizando de un modo, entre comillas, intenso, porque estoy compartiendo muchas cosas ahora a Pocket y lo estoy empezando a escuchar después. O sea, ya no leo el artículo, sino simplemente lo comparto. Y pues eso, cuando tengo un momento, pues le doy al play y te lo va reproduciendo, te lo va leyendo. Puedes leer un artículo en concreto y si vas a lo que sería, creo que aparece el nombre de playlist o algo así. Si vais al último artículo que habéis compartido, si le dais al play, os va reproduciendo uno detrás de otro todos los artículos seguidos, uno tras otro, y bueno, pues vas escuchando todos los artículos que tienes ahí en Pocket. Así que es una de las posibilidades que encuentro que es muy interesante. Ya os digo, yo os lo recomiendo probar. A ver, ya me contaréis qué os parece, pero está muy, muy bien. Os recuerdo, también hablé en podcast hace mucho tiempo, hay un bot en Telegram que se llama Pocket as Bot. Ahora quería hablar de un par de bots. Pocket as Bot, pues precisamente es para eso, para compartir con Pocket. De manera que si estáis en Telegram, pues tan sencillo como compartir desde vuestro chat que estéis, ya sea un grupo, un canal, lo que sea, lo compartís con Pocket y automáticamente esa URL pues quedará guardada en Pocket y a posteriori pues podéis escucharlo, como os digo, con la voz de Alexa. Podéis tanto leerlo como escucharlo. O sea que, bueno, pues recordarlo. Os lo dejaré aquí en las notas del programa para que podáis pues entrar más directo. Porque, claro, si os digo el Pocket as Bot, quizás algunos pues no sabréis cómo llegar. Bueno, así de un modo más fácil, os dejo en las notas del programa y, bueno, pues podéis suscribiros. Tan sencillo como clicar ese enlace, iniciar el bot y a partir de ahí creo que también os pedía, claro, es que hace mucho tiempo que hice esto, todavía lo tengo abierto, iniciáis sesión y automáticamente os abre el navegador web donde tenéis que poner vuestro usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Y ya pues vincula ese bot con vuestra cuenta en Pocket y a partir de aquí ya pues todo lo que compartáis pues irá directamente a Pocket. Otro bot muy interesante, ReadMeBot. Es un bot que lo estaba buscando también hace mucho tiempo. De hecho, llevo mucho tiempo queriéndoos hablar de este bot. ¿Y qué hace? Pues algo parecido a lo que hace Pocket, pero en este caso no lee. Cualquier página web que encontréis, y no necesariamente tiene que ser en Telegram, o sea, fuera de Telegram igual, lo compartís con el bot. Podéis estar, no sé, navegando por internet, veis una página interesante, bueno, le dais a la opción compartir, compartís con Telegram, claro, entráis en el bot ReadMeBot y automáticamente ReadMeBot os devolverá el contenido de esa página, pero solo en formato texto. O sea, como si os enviara un mensaje con todo el texto de esa página web. ¿Vale? O sea, que está muy bien, es interesante. Así luego a posteriori, pues bueno, podéis leerlo, entre comillas, sin distracciones, ¿no? Hay otra gente que quizás le guste más el ver imágenes y demás, pero bueno, es un bot que es curioso. Yo, la verdad, ahora hace tiempo que no lo utilizaba, pero ya os digo, es interesante porque al final nos acaba devolviendo única y exclusivamente el texto que hay en esa página. Y poco más. También deciros que últimamente os quiero hablar más en un futuro, pero ahora estoy empezando a utilizar también, os quería grabar algún podcast también comparando un poco navegadores, y estoy utilizando W3M, que es un navegador también que es exclusivo de terminal para Linux, más que nada porque podemos utilizarlo también dentro de Macs. Como sabéis, pues estoy utilizando Emacs. Bueno, pues W3M es un navegador que está también dentro. Y está muy bien porque no es un navegador, por una parte, que podéis utilizar solo formato texto, o también podéis utilizar el texto y poder previsualizar imágenes. Y venía un poco el tema porque me ha venido un poco a la cabeza después de hablaros de ReadMeBot, porque es cierto que he empezado a utilizar este navegador para algunas cosas en concreto, y es una sensación totalmente diferente el navegar solo en formato texto a navegar de un modo normal, digamos, ¿vale? A nivel de distracción. Al final sí que es cierto que el hecho de solo ver texto, pues te centras única y exclusivamente en el contenido, y el hecho de ver imágenes al final te despista bastante.
pero es que te despista, digamos, a niveles insospechados. De hecho, pues ya os digo, incluso páginas que no tengan demasiado contenido, no solo la publicidad en sí, sino hasta incluso la imagen que se adjunta, absolutamente todo. Es una sensación totalmente diferente que, bueno, quizás lo experimentamos al principio de Internet, no lo sé, pero es que diría que casi ni la recuerdo. Porque claro, ya os digo, hacéis una búsqueda en Google, pues claro, todo lo que aparece es texto. Esto sucede en el navegador convencional, pero claro, es un texto plano, o sea, no aparecen... en el caso de Google aparece algún color, pero quiere decir que es todo de un color uniforme y bueno, ahí tienes el contenido. Entonces te centras única y exclusivamente en el contenido. Ya os digo, es un tema un poco, entre comillas, friki, ¿vale? Pero bueno, es interesante, al menos experimentar la experiencia. Evidentemente la navegación es muchísimo más rápida, no tiene nada que ver, porque claro, no tiene que cargar tantas imágenes y demás. Pero bueno, está muy bien, es una experiencia totalmente diferente. Ya os digo, me ha venido ahora a la cabeza relacionado con el tema de Read Me Bot, ¿no? Que muchos de vosotros diréis, ostras, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues sí, la verdad es que al final te centras en el contenido, porque no ves, como os digo, no solo la publicidad, sino todas las imágenes y demás. Que sí que es cierto que hay algún tutorial que te aparecen imágenes, te aparecen capturas, que, bueno, lo necesitas, ¿no? Pero generalmente, ya os digo que te centras muchísimo más en el contenido. Y bueno, y ya no me quiero extender mucho más, ya para acabar, recomendaros un podcast. Ingeniería Inversa. El amigo Fernando y Juan, que son colaboradores de Radio Geek también, que también os lo recomiendo, también os lo dejaré todo esto en las notas del programa. Bueno, han creado un podcast, de hecho, lo han creado ya hace un poco de tiempo, ya van por el podcast, creo que es 5 o 6. Y bueno, pues eso, hablan de tecnología retro. Hablan de los inicios, de todo, en general. Y es un podcast muy, muy interesante. Así que también os lo recomiendo y os digo, os lo dejaré aquí en las notas del programa. Y bueno, y respecto ya, futuros podcasts. Bueno, os voy a hablar en el siguiente podcast, al menos tengo eso previsto, os voy a hablar de la paquetería Snap en Raspberry Pi. Os hablé de mi experiencia, mi cambio de filosofía a la hora de instalar aplicaciones en el escritorio. Deciros que de Manuel Alonso también comentaba hoy en su podcast, que lo he estado escuchando, muy interesante, que bueno, a raíz de escucharme a mí, pues también está otro podcast que también os recomiendo, os lo dejaré aquí en las notas del programa también. Bueno, pues comentaba que él también ha instalado una serie de aplicaciones y que también ha visto pues algo, bueno, ha visto más o menos lo mismo que yo, ¿no? Que funcionaba muy bien, que había, además con un ordenador antiguo, el navegador web pues le funcionaba... le abrían los vídeos de YouTube, cosa que tenía problemas con el navegador instalado por repositorios y que bueno, que muy bien, que además tenía las últimas versiones, así que nuevamente, al menos os recomiendo la experiencia de probarlo. Luego a partir de aquí ya vosotros decidís, ¿no? Pero es una cosa que es interesante, hay mucha gente que reacia a hacer esto y una vez lo pruebas, pues la verdad es que luego te das cuenta. Yo ahora mismo, como os he dicho, estoy utilizando Audacity con Flatpak y genial, o sea, si no me dicen que está por Flatpak ni me entero, o sea... funciona perfectamente bien. Y bueno, pues ya os digo, ¿qué hice? Bueno, traspasé esta experiencia a la Raspberry Pi. Deciros que, a diferencia de antes, que no funcionaba Snap en la Raspberry, al menos con Raspbian, bueno, pues ahora funciona perfectamente bien y lo tengo las dos Raspberries. Así que ya os digo, os explicaré un poco lo que he instalado, las cosas que he hecho y es muy, muy interesante porque, claro, como podéis imaginar, esto nos facilita muchísimo el poder instalar servicios y muchísimas cosas. Así que... pues nada, espero a ver si la semana que viene, a ver si os puedo grabar sobre este tema. Y bueno, yo diría también deciros que el Flatpak, una de las cosas interesantes que descuidé el otro día, ahora que recuerdo, es que no tenemos que utilizar, no tenemos que ser, utilizar superusuario para poder instalar aplicaciones. O sea, con el propio usuario en sí de la sesión podemos instalar, ya que pues no requieren de permisos de superusuario para poder ejecutar estas aplicaciones. O sea, que un poco más volvemos a lo de siempre, el nivel de seguridad, ¿no? O sea, no estamos ahí instalando algo en nuestro PC, en nuestro servidor. Flatpak, la verdad que para instalar en servidor pues hay pocas aplicaciones que podamos instalar porque más bien se centra en aplicaciones de escritorio. Pero digamos que, bueno, es una capa de seguridad. Al final no tenemos que utilizar sudo para instalar un programa, ¿vale? O sea, con el propio usuario podemos instalarlo. Imagino que de esta misma manera, no lo he probado, pero claro, cada usuario podrá instalar las aplicaciones que quiera en su sesión, ¿vale? Porque claro, como son paquetes, esto no lo llega a probar, pero de lógica debe ser así.
Esto quiere decir que